Corte de Justicia, actuando como Tribunal Constitucional, en esos momentos declara inconstitucional una ley y expresa por qué la declara inconstitucional, si eso ya pues veda la posibilidad de que el Congreso, ante un asunto juzgado, pueda trabajar esa ley. En lo que refiere al artículo 277, que no es otra cosa que establecer que todo lo que ya haya sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia en su rol de Tribunal Constitucional no puede ser conocido de nuevo por el Tribunal Constitucional. Es decir, que lo que ha atado la Suprema queda atado en el Tribunal Superior, en el Tribunal Constitucional. Lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Sí. Bueno, ante todo, buenos días. Para mí ha sido una gran experiencia ser observador de este programa en sus primeras 4 horas. ¡Ay, Julio! Pero aprendiste mucho, reconoce que aprendiste mucho. Si no lo decía, no iba a ser feliz. Es culpa de Pablo por llegar tarde. No. Están tirando a matar aquí. Lo cierto es que el artículo 277 de la Constitución establece la prohibición de revisar las decisiones que ha dictado la Suprema Corte de Justicia en el ejercicio del control de constitucionalidad, en especial aquellas que ha dictado al ejercer el control directo, es decir, aquellas atribuciones que le permiten acudir directamente a la Suprema Corte, como se estableció en 1994 y como existía también en la década de los 20. Ahora, ese artículo no impide que un punto de derecho constitucional que haya sido visto por la Suprema Corte de Justicia en ocasión del ejercicio de ese control, a que sea posteriormente conocido por el Tribunal Constitucional. Vamos a poner un ejemplo que para ustedes va a ser bien obvio, porque es dramático. En la década de los 20, la Suprema Corte de Justicia tenía la facultad de conocer por la vía directa la inconstitucionalidad de los actos, de las leyes. Y en virtud de esa disposición y siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que estaba en contra de las reformas sociales que se estaban comenzando a hacer, nuestra Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional las leyes laborales y las leyes de seguridad social, las primeras que comenzaron a dictarse a principios del siglo XX pasado. Entonces, si partimos de que el artículo 277 veda la posibilidad de que un punto de derecho constitucional ya conocido por la Suprema sea nueva vez conocido, entonces tendríamos que concluir que el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social resultarían ser inconstitucionales, porque ya fue declarado inconstitucional ese punto de derecho en los años 20 por la Suprema Corte de Justicia. Recuerden que la Suprema esa facultad no la pierde sino hasta la reforma constitucional de 1924. De manera pues que al 277 no se le puede hacer decir lo que no quiere decir. Lo que el 277 dice es que esa sentencia que declaró inconstitucional la ley de primarias, esa sentencia no puede ser revisada por la Suprema Corte, por el Tribunal Constitucional. Ahora, que se dicte una nueva ley de primarias con ese mecanismo, con mecanismos parecidos, y que ese asunto suscite una controversia que vaya a ser conocida en el Tribunal Constitucional, eso puede ser perfectamente conocido. Es decir, en materia constitucional no hay cosa juzgada material. La ley orgánica del Tribunal Constitucional es clara cuando dice: las únicas decisiones que hacen cosas juzgadas son aquellas que pronuncian la inconstitucionalidad. Pero aún aquellas, y el propio Tribunal Constitucional ha dicho que ni siquiera las decisiones de la Suprema Corte de Justicia son precedentes vinculadas, pueden impedir que un asunto constitucional pueda suscitarse de nuevo. Ahora bien, una ley declarada inconstitucional, como lo es la ley de primaria, ya no puede retornar al ordenamiento jurídico, pues fue declarada inconstitucional. Pero que una ley acoja un mecanismo semejante y que eso pueda ser conocido de nuevo por el Tribunal Constitucional, eso es perfectamente posible. Y aún aquellos que consideran que las primarias abiertas son inconstitucionales señalan que el 277 no veda esa posibilidad. Okay. No está en el sentido de la libre asociación, de la libre participación política,
la decisión de cada organización de establecer el método en lo que elige a sus candidatos y directivos? Es decir, no sería una violación a la libertad de asociación y de participación política de determinada agrupación el hecho de que una legislación le imponga a una organización determinada la metodología en la que debe escoger a sus directivos o a sus candidatos? Excelente pregunta, Oli. Esa ha sido siempre mi posición y la que he sostenido en mi manual de Derecho Constitucional. Los partidos son asociaciones privadas con función constitucional y por lo tanto una ley de tal nivel de injerencismo que ordene celebrar primaria abierta es inconstitucional. Ese ha sido el criterio incluso de la Suprema Corte de Justicia en su decisión del 2005. Pero ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional cambió esa concepción de los partidos. Contrario a la Suprema Corte de Justicia y contrario a mi manual de Derecho Constitucional, el Tribunal Constitucional ha dicho en 3 ocasiones que los partidos no son asociaciones privadas, que son asociaciones públicas. Al decir que son asociaciones públicas, ya la tesis de la Suprema Corte de Justicia y la tesis mía no tiene ningún sentido porque nosotros lo que hemos defendido es que son asociaciones privadas. Pero el Tribunal Constitucional ha cambiado eso y ha dicho que son asociaciones públicas. Al decir que son asociaciones públicas, el nivel de injerencismo sobre su organización es mayor que sobre una sociedad comercial o sobre un sindicato. No es que yo cambie mi posición, como se ha querido decir. Pero no restringe la libertad, es decir, no garantiza el hecho de que sean organizaciones públicas, porque de hecho reciben financiamiento del Estado, no debe privar de la decisión o del derecho a la libre decisión de los miembros de la organización. Sí, pero con un nivel de intensidad mayor la intervención estatal que si fuese una asociación privada. Me explico. El Santo Domingo Country Club puede perfectamente decidir cómo selecciona su directiva. Y lo mismo puede hacer un equipo de pelota que sea como las Águilas, como... No Gigante del Cibao, por ejemplo. No, los Tigres del Licey, que son los mejores. Son incorporados, porque hay algunos que son... los Tigres son un club incorporado. Los clubes privados pueden perfectamente tener sus leyes. Las leyes no establecen elementos mínimos. Las Águilas perder todo lo que ellos quieren. No, las Águilas nunca ganan. Por favor. Anda. Establecen y que los Gigantes dominen el Cibao completo. Normas mínimas, que son asociaciones privadas. Y ese era el concepto que yo sostenía y sostengo en mi manual de Derecho Constitucional, pero un manual escrito antes de las decisiones del Tribunal Constitucional que en 2015 señaló que no, que son asociaciones públicas. Y esto, el Tribunal Constitucional no es que se lo invente, es que hay una corriente que tiende a sostener el carácter público de la sociedad partidaria. Al sostenerse ese carácter, ya esa reivindicación de que es una asociación privada y que nosotros podemos aquí libremente escoger, ¿no? Decir, mire, usted tiene un tamaño electoral, usted además recibe un financiamiento público, entonces por lo tanto nosotros podemos establecer que se celebren primarias de esta manera o de tal otra. Esa es la corriente contemporánea. Sí, y esto se hace mucho más sentido ante una realidad como la que muestran estas encuestas. ¿Qué señalan estas encuestas? Que más de la mitad de la población no se considera adscrita como militante a un partido. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el legislador condene a la extinción política a los partidos, para que sigan celebrando primarias cerradas, cultivando el entusiasmo de sus propios seguidores, que cada día son menos, o que permitan que participe todo el electorado, además con mayor control, porque ¿qué es lo que dice la sociedad civil? Los partidos son corruptos, los partidos secuestran la democracia interna. ¿Y qué es lo que favorece la primaria abierta? Favorece precisamente una mejor organización con la vigilancia electoral. Ahora, ¿significa esto que un partido minoritario estaría obligado a celebrar primaria abierta? No. De nuevo repito, la ley puede distinguir entre esos partidos que pueden, por su tamaño, por tener una causa específica, seguir celebrando su democracia interna con las reglas mínimas, pero aquellos partidos de una dimensión electoral sí someterse a la reglamentación general. Resulta que hay una serie de prácticas partidistas que, independientemente de lo que diga la Constitución y las leyes, los partidos las pueden acoger. Sin embargo, han decidido pues no hacerlo y avanzar en un proceso que les ha alejado de la ciudadanía. Si bien es cierto que la democracia se
operativiza a través de los partidos políticos, porque son los que dirigen el gobierno, la sociedad dominicana se está alejando de los partidos. Hay una coincidencia en las encuestas en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la opción? Y le pregunto lo de la opción al margen de lo que diga la ley. ¿Van a seguir los partidos en ese derrotero? Porque yo voto por un partido, pero por lo demás no me importa lo que haga. Y la agenda, parece ser que esa agenda política partidista está en los medios y en los partidos, pero la sociedad en su conjunto no. Es una pregunta muy importante, porque una democracia fuerte no puede existir si no existen partidos fuertes. Y continuar consolidando la democracia implica necesariamente consolidar los partidos. Hay un reclamo nacional de que se necesita fortalecer el estatuto de los partidos. Y el reclamo de primarias abiertas es un reclamo de democratización, es un reclamo para que aquellos que no se sienten militantes o simpatizantes de un partido puedan participar en las convenciones o primarias de aquellos partidos que presenten los candidatos que ellos entiendan que sean los que más satisfacen sus expectativas o sus ideas. Yo pienso que eso es lo más importante. Fortalecer la democracia interna implica necesariamente fortalecer la supervisión por parte de la Junta Central Electoral como el organismo supervisor de no solo de las asambleas electorales, sino también de todo el sistema de partidos, de estos partidos. Esto sin perjuicio de que los partidos minoritarios conserven su posibilidad de crecer con mecanismos de democracia interna ajustados a su tamaño y dimensión. Eduardo, sean una institución pública o privada, o una organización pública, lo que fuese, se supone que quien va a representar a algo, o sea, para escoger algo de mi familia, se supone que quien tiene que ser es mi familia. Claro. Cuando yo me voy a presentar a la sociedad ya es otra cosa, porque ahí ya la sociedad tiene todos sus mecanismos, pero para el partido como tal, escoger a su candidato que va a presentarle, porque no se va a escoger el que va a representar a todo el mundo, se va a escoger el que ese partido va a presentar a todo el mundo que va a dirigir el país. Entonces, la lógica elemental y jurídica no lleva a que el respeto a la autodeterminación, digamos, ¿verdad?, de ese partido es, no te metas en eso, deja que él elija como él quiera, y entonces después, eso sí, en la sociedad, que voten por él. La lógica jurídica no lleva a que es un irrespeto a la autodeterminación de ese partido, querer imponerle por ley cómo él escoge su candidato. Lo primero es que hay que ver cuál es el modelo, porque todavía no hay... No, yo digo, pues tú defiendes primaria abierta. Sí, sí, pero que hay muchos modelos de primaria abierta y no hay un texto sobre el cual nosotros podamos discutir. Ahora, el hecho de que las primarias sean abiertas, primero, no significa que se pueda inscribir cualquiera, porque la directiva partidaria todavía tiene el control de las precandidaturas. Eso es un elemento importante. Eso queda todavía en manos del partido. En segundo lugar, el modelo de primaria abierta puede ser compatible perfectamente con modelos semiabiertos, en donde hay cruce de padrones. Es decir, es estudiar las posibilidades. Lo que no se puede decir, y eso es lo importante, porque el tema, más allá de la discusión de si son abiertas o cerradas, o si se debe haber una libertad de que los partidos escojan, es que no se puede decir que es inconstitucional hoy, a la luz de esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que los partidos son asociaciones públicas, que se establezcan modalidades de primaria abiertas. Ese es el tema que nos convoca. Tú no puedes cerrar el circuito de la discusión, de la deliberación democrática, de que el Congreso pueda discutir diversas alternativas. Claro, tiene que haber un balance entre ese derecho a la autodeterminación que tiene un partido, y yo lo sostengo en mi libro. Un partido no puede ser obligado a ser un partido de cuadro, a ser un partido de masa, no. Tiene un derecho a la identidad. Pero en la medida en que los partidos han secuestrado la democracia representativa, en la medida en que la población se ha alejado de los partidos, la reacción de la legislación es a un mayor intervencionismo sobre los partidos, donde ya los partidos llegan a ser casi a ser auxiliares del Estado, porque son un mecanismo importantísimo para la articulación de la voluntad popular. ¿Cómo tú puedes ir a elecciones si tú no tienes un menú electoral predeterminado? Como cuando tú vas a McDonald's, a Wendy's, combo 1, combo 2, combo 3. ¿Cómo tú puedes votar si no están esas opciones? Ahora, lo que tú dices, no me pueden configurar de antemano, en contra de la voluntad del partido, cuál es el menú. Bueno, entonces ahí viene
Fíjate, por ejemplo, los republicanos tuvieron esa discusión con Trump y los demócratas con Bernie Sanders, que decían, por él no era demócrata, él era independiente y se presenta aquí, sí, se presenta, pero el electorado que vota es el electorado registrado como demócrata y esas son primarias abiertas. ¿Y no sería mejor presentar candidaturas independientes? Pablo. Sí, pero ahí, a mí me parece fundamental la aclaración que tú haces de cómo el Tribunal Constitucional ha cambiado su concepto de Lo los que era la partidos. Suprema. Lo que era la Suprema, que ahora es, de alguna manera, el Tribunal Constitucional, la última instancia, ¿no? Entonces, creo que es importante porque eso explica, justifica de alguna manera el aspecto de la discusión jurídica en la que estamos. Ahora, ¿hasta qué punto es peligroso que las querellas internas de un partido, y estoy ya en lo político, las querellas internas de un partido, pues generen todo esto? Yo hacía medio en broma, medio en serio aquí la anécdota del famoso cuento, conocido por todos, del señor que los amigos le dijeron que la mujer le era infiel en el sofá que estaba en el centro de la casa, y él le dijo a los amigos, yo eso lo resuelvo ahora mismo, y cuando regresó lo resolvió y dijo, sí, vendí el sofá. Salí de él ya. Entonces, en este caso, tenemos una crisis institucional de nuestras organizaciones. Los partidos, para lo que alumbran, apagados que luces, no son capaces de organizar unas primarias, como en las pasadas elecciones, no son capaces de tener un padrón mínimamente confiable, que es parte del problema. Entonces, ante eso, en vez de buscar la manera de que esos partidos se conviertan en lo que no son instituciones confiables, al contrario, van perdiendo, por eso el partido de los sin partidos es el mayor. Entonces aparece un tribunal constitucional que les va a decir, no, mis hijos se están portando mal, yo les voy, primero la Junta Central Electoral les va a apretar el padrón, porque ustedes no sirven ni siquiera para eso. Y además, como son tan liosos entre ustedes, porque si dejo que lo haga el partido, el que controla la Secretaría de Organización me va a hacer un lío. Yo prefiero que el que controla el presupuesto nacional, en el caso del partido gobernante, pues me haga el revolú. Entonces, ¿hasta dónde va una democracia con esto que yo he descrito hasta ahora? Yo pienso que lo más importante es que el modelo que se coja sea fruto de un consenso. Un consenso primero entre los partidos mayoritarios, los que tienen dimensión electoral y representación congresual, para adoptar el mecanismo que sea más propicio para consolidar el partido como institución. Porque, Pablo, esa es una realidad. La realidad es que los partidos no tienen manejo del padrón. Entonces, vamos a seguir pretendiendo que los partidos son capaces de organizar. Pero no hay otra forma que no sea vender el sofá. No es que no vender el sofá. La Junta Central Electoral es un oasis institucional. Si lo que el trauma electoral de 94 produjo de positivo fue precisamente que nosotros construyésemos una autoridad electoral con legitimidad y con credibilidad para organizar unas elecciones con todos. Sí, pero lo que te pregunto es que si no habrá una manera de que el mismo Tribunal Constitucional, la Junta, ayude a que los partidos se conviertan en partidos confiables, y no esto de esta sustitución que tú sabes en el caso del PLD lo que va a ocurrir, que es el meollo en verdad del problema, aunque ya es un problema más político, estrictamente político. Mira, en los partidos siempre la ampliación del padrón ha sido uno de los temas. Recuérdate, por ejemplo, el PRD en los años 80, finales de los 70, eran convenciones de delegados. Y la lucha del grupo de Jorge Blanco era ampliar para que pudieran votar mucho, porque todo nuevo candidato que no es simpatía de la cúpula necesita que se amplíe la participación. Entonces vino José Valle. La fórmula Valle. La tendencia de Guzmán estaba en el poder. Claro, pero vino entonces la fórmula de los 13. Entonces, la tendencia no es a cerrar los padrones. Exacto. La tendencia es a abrir. La tendencia es a que en un país donde más de la mitad de la población dice que no es de ningún partido, que a esa más de la mitad de la población tú le permitas votar o registrarse para votar en uno de los procesos internos que se vayan a celebrar. Eso entiendo yo que debe ser fruto de un consenso. Eduardo, hace algunas semanas los jueces hicieron una protesta y una paralización a nivel nacional, los jueces de primera instancia, los de cortes de apelación, porque dicen que las medidas disciplinarias, como las que ha tocado tomar contra los, por el caso Quirinito, primero el principio de presunción de inocencia lo vulneran, y que además es injusto
suspenderle el salario a una persona cuando lo que se va a someter a una investigación o anunciar las sanciones antes de que haya habido una investigación. ¿Qué tú piensas de esas quejas de los jueces por esa? Yo pienso que sí. Yo pienso que tú no puedes tener jueces respetuosos de los derechos fundamentales de los justiciables a quienes tú les violes sus derechos. Yo pienso que los procesos disciplinarios deben realizarse en el marco de la garantía de los derechos que debe tener todo funcionario a que se le realice un proceso disciplinario conforme las garantías del debido proceso, del derecho de defensa, etcétera. Lo que pasa es que hay un populismo penal que impera y campea en todos sus fueros, y se entiende que sin preso no hay proceso, se entiende que la única medida de coerción es la prisión preventiva, se entiende que a nadie le hacen un proceso disciplinario cuando condena, sino cuando suelta. Entonces todo eso lo que está llevando es realmente a un autoritarismo judicial, que ahora los propios jueces son víctimas de ese autoritarismo, porque esa es la verdad. En la medida en que tú restringes los derechos de la ciudadanía, estás restringiendo los derechos de todos. Los jueces están siendo víctimas de eso. Yo ahora mismo defiendo una jueza que está haciendo, precisamente le han suspendido su salario, y es una persona que tiene años en la judicatura, cuyo único ingreso es ese, y yo pienso que eso viola el derecho de defensa, porque tú debes acudir al proceso en igualdad de condiciones, con disfrute de sueldo, hasta tanto hay una condena definitiva. Por lo tanto, yo me solidarizo con eso, con esa actitud que tienen los jueces. Ahora, también entiendo que debe hacerse un esfuerzo mayor para la consolidación del Poder Judicial, y esto pasa por cumplir con el presupuesto mínimo que establece la ley, porque nosotros nos quejamos de que hay impunidad, nos quejamos de que los jueces no sirven para nada, pero es un Poder Judicial que está funcionando con la mitad de lo que debe ser su presupuesto. Eduardo, ¿hasta qué punto entre los jueces en la judicatura está también pasando lo que pasa en el resto de la sociedad? Que se está utilizando la excusa. ¿Cómo se llama cuando se ponen, caramba, perdón, el pretexto. La excusa. Cuando te meten preso antes de... Prisión preventiva. Sí. Gracias, Dios mío. La prisión preventiva. O sea, como yo sé que la justicia no funciona y aquí a los políticos nunca se le condena de manera definitiva, vamos a allantar un poquito al escenario y vamos a ponerle 3 meses de prisión preventiva. Entonces ahí ya la gente ahí lo trancaron, que es un gran abuso. Se afecta la presunción de inocencia. Esto ahora no es lo mismo que se está, porque uno desde fuera, desde la ignorancia en el tema, lo ve como absurdo que a una persona lo acusan de algo en la judicatura y le quiten el salario. No, es que yo soy inocente. Vamos al proceso donde a mí se me va a demostrar que sí, yo que cometí tal. Eso, ¿qué nos está ocurriendo? Porque pasa afuera y ahora va a pasar adentro también. No, lo que pasa es que... Prisión preventiva. Nosotros habíamos notado hace algunos años, en un librito que publicamos, llamado Los peligros del populismo penal, esta alianza diabólica que hay entre los medios de comunicación Tiene que editarlo de y el nuevo. Poder Judicial. Presente. En el cual, por ejemplo, este es el único país en donde en 24 horas, dentro del conjunto de los sospechosos habituales, hay que encontrar el culpable favorito, entregarle en nota de prensa a todos los medios de comunicación lo que pasó en 24 horas. Por eso aquí no surge el género literario de la novela de detectives, porque aquí se resuelven los crímenes en 24 horas. De una vez. Que conlleva a que Entonces, se inmediatamente, entonces en la Policía Nacional tiene inmediatamente 4 o 5 ensayistas que te hacen inmediatamente, o sea, Dios mío. Ay, Dios. Entonces, no, pues las cosas hay que decirlas, Entonces, hay una responsabilidad de los medios de comunicación en esto, porque los medios de comunicación forman parte del sistema penal, porque los gobiernos de la mañana, de la tarde, de la noche, los informes de Alicia y de Nuria condenan anticipadamente. Eso hay que decirlo. Por eso aquí hay gente que dice, yo o me voy en Yola o me pego un tiro si me van a hacer un proceso aquí. Porque realmente aquí hay una condena anticipada. Aquí no se supone que una persona que tiene domicilio conocido como Melton Pineda, que tiene un determinado patrimonio, puede esperar su juicio sentado en la mecedora de su casa. No, hay que humillarlo. Hay que trancarlo preventivamente. Ante la posibilidad. Cerrarle la llave y dejarlo un año. Y después quizás declararlo inocente. Eduardo, el tema de la... Discúlpame que vuelva al tema de la ley de primaria, que es un tema del presente. Incluso hoy aparece en la prensa la comisión exponiendo temas como el debate.
tú mencionabas los casos de Estados Unidos, de Bernie Sanders y Trump. Bernie Sanders, de senador independiente. Era un poco contra el establishment del partido. Es correcto. Sin embargo, las primarias, los demócratas votan por los demócratas. Los republicanos votan, y debe estar registrado para votar, es decir, en eso compartimos. El PRM tiene un proceso de registro hasta mañana martes de su militancia. Es decir, por ejemplo, yo quiero decidir, yo de manera en persona, estoy hablando en primera persona, fui y me inscribí de nuevo, aunque estuve en la fundación del partido, y llevé a algunas gente que yo sabía que quieren decidir en el PRM. Es tan difícil para las organizaciones políticas establecer el padrón de sus militantes y que esto escojan, o de sus simpatizantes, y que esto escojan sus candidatos. No es inconstitucional, independientemente de la calificación que establece el tribunal de los partidos, de que son entes públicos, porque también ejercen en la vida pública su papel, solo permitir que estos, los que son parte, escojan a sus candidatos. Mira, Oli, yo lo que creo es que cualquier mecanismo que se establezca tiene que ser fruto de un consenso político de los partidos mayoritarios, porque no se trata de hacerle la vida imposible a nadie. Pero tú tienes que tomar en cuenta dos datos fundamentales. Lo que dicen estas encuestas: más de la mitad de la población no se siente simpatizante, no se siente parte de los partidos. O hay figuras políticas como David Collado que no puedes ubicar en un partido determinado, o sea, son especies político de Trump. especial. Son especies de Trump. Sí, es de los bichitos. Entonces, es una dinámica diferente a la que nosotros vivimos. Nosotros nos socializamos, yo como PRDista, tú como PRDista, Milton como PRDista, Martínez Pozo como PLDista. No, independiente. Independiente. No le mira la corbata. Yo soy PRDista. Se centró en la corbata. Oye, yo públicamente me inscribí. Independiente. Lo que te quiero decir es que gracias a Dios no tengo partido. Nuestros hijos, y en el caso de Martínez Pozo, sus nietos y bisnietos, no se han socializado. Yo no soy PRDista tampoco. Sí, lo mismo. No se han socializado en partidos. Entonces, hay que buscar un mecanismo que sea el más propicio y que además permita que subsistan los partidos minoritarios, que son los que llevan las pequeñas causas, que no deben ser obligados a ser encorsetados. Señor Prats, y la posibilidad de fortalecer la plataforma para las candidaturas independientes, las ofertas que no tienen que estar ancladas en partidos y que muy bien podría fortalecerse. Ahora, pues si no creo en eso, ¿para qué me voy a inscribir? Mira, yo soy partidario de 4 cosas fundamentales para fortalecer el sistema electoral partidario, antes de que me despidan de mala manera. No, vámonos con estas 4 cosas. Estamos evaluando dejarte como comentarista. 4 cosas. Candidaturas independientes. Sí, 4 cosas. Ya estamos en la ñapa. Mandar al partido a la porra. Lo primero es, si creemos en el voto tiene que ser obligatorio. Ay, no. Sí. No. Okay. Al ser obligatorio hay que poner el recuadro de ninguno. Ok. Porque tú estás Ahora obligado sí. a votar, pero si no hay opción, Pues ahora tú sí, votas por ahora ninguno. En tercer lugar, tú tienes que pagar una asistencia por el voto, porque ir a votar para una madre soltera que tiene niños implica gasto, transporte, alimentación. Entonces, 2 o 3 días antes del voto, la gente tiene que recibir su estipendio por la cédula, que es lo que le permite ir a votar, porque los partidos son los que están cumpliendo. Le llaman clientelismo. ¿Cómo se sostiene No, pero eso? dale que- No, ¿cómo se de sostiene? No, que es la única manera. Es que la democracia cuesta. Pero va a ¿Tú costar quieres que una- demasiado. Bueno, pero es que eso es así, porque ahora solamente puede votar la clase media y los ricos. Entonces se quejan de que los partidos hagan un activismo social para llevar gente en guagua a votar, pero es que no hay transporte, es que hay que proveerlo. Es una seguridad ¿Cómo que social no hay para el voto. transporte? El tercer Sí, paso. pero lo que yo digo es, el voto cuesta. Entonces no podemos dejarlo que sea clientelismo de los partidos. El Estado tiene que asumir eso como si Pero se entonces es tratara- un cambio de No, movilización. Habían 2 puntos más. Bueno, el otro punto es la participación de la mujer. Yo entiendo en la cuota paritaria 50-50. Y eso es clave, porque esta es una sociedad violenta, esta es una sociedad intolerante, porque la mujer no está representada. Contrario a Centroamérica, que son en países más atrasados que nosotros, la mujer aquí no ha alcanzado la cuota, porque estamos cerrados. Hay una cuota, y con esa misma cuota que existe, se pelean. Yo creo que hay que ir a la paridad 50-50, tanto en la administración pública como en los puestos electivos. Todo eso, Oli, se puede pactar. Eso no hay que imponerlo necesariamente. Y el punto 4 ahí para Yo ya lo dije despedirlo. los 4.
¿Cuáles? Voto, la integración de la mujer, voto obligatorio, asistencia social asumida por el Estado. Asistencia al voto y propiciar las plataformas independientes. ¿Sí? Plataforma Propiciar- independiente y Las voto a la mujer. candidaturas Pues muchas independientes. gracias. Ahora, Muchas Julio, gracias, ese Eduardo dinero Moreno. que dan los Muchas gracias. partidos Cambio lo paga fuera. el Estado. El sol de la mañana.